Bueno, una medida se define así: si tiene un conjunto y una sigma álgebra de subconjuntos de ese conjunto, se dice que una función no negativa, mu con valores en los reales extendidos, es decir, se puede tomar el valor infinito, es una medida si esa función es sigma aditiva y la medida del vacío es cero. Y bueno, de lo que se trata, finalmente, cuando se desarrolla la teoría general de la medida, es que se puede partir en general de una familia perdón, de una medida definida sobre un álgebra que nosotros estamos llamando cuasimedida. Entonces, partimos de una cuasimedida que se tiene un conjunto, un álgebra de subconjuntos de ese conjunto, un álgebra, no una sigma álgebra, y vamos a decir que una función no negativa. eh, Aquí las medidas son no negativas. Eh, Cuando se generaliza, se va a una cosa más general, se habla de medidas con signo. Ahí son medidas que pueden tomar valores positivos y negativos, pero el concepto inicial es el de medida y ese siempre es una función no negativa. Puede tomar el valor infinito, pero es no negativa. Entonces vamos a decir que una función definida sobre un álgebra es una cuasimedida si esa función es finitamente aditiva, es decir, si la medida de una unión de conjuntos del álgebra ajenos por parejas, si tenemos una unión de conjuntos del álgebra ajenos por parejas, entonces mu de la unión es la suma de mu aplicada a cada uno de los conjuntos. Y bueno, la condición así como básica que permite hacer la extensión de esta función a la sigma álgebra generada por el álgebra A es la sigma subaditividad de esta función. La sigma subaditividad significa que si tenemos una familia de conjuntos de A, una familia infinita numerable de elementos de A, tales que la unión de ellos pertenece al álgebra, ¿sí? El álgebra no necesariamente es cerrada bajo uniones infinitas. Entonces, si tenemos una familia infinita numerable de elementos del álgebra cuya unión pertenece al álgebra, entonces mu de la unión es menor o igual que la suma de las mu's aplicada a cada uno de los conjuntos. Esa es la sigma subjetividad. Y repito, esa es la condición así como básica que permite eh, definir o sea, extender esta función a la sigma álgebra generada por el álgebra. De hecho, bueno, en el planteamiento general que hace Cara Teodori, él parte de una función que es una medida exterior que tiene la propiedad de ser sigma subjetiva. Es ahí ni siquiera parte de un álgebra, sino que parte de una función que está definida sobre todos los subconjuntos de un conjunto que es sigma subaditiva, y a partir de ahí define una medida. Pero bueno, aquí nosotros lo que vamos a ver es cómo se extiende, bueno, ya lo vimos, nada más estoy recordando, cómo se extiende una función definida sobre un álgebra que sea sigma infinitamente aditiva y sigma subaditiva a la sigma álgebra generada por el álgebra y los conjuntos de medida exterior cero. Bueno, entonces para eso lo que se hace pues es seguir el procedimiento de Lebesgue. Está, que se hace, se tiene, vamos a, consideramos cubiertas, vamos a considerar cubiertas para poder definir la medida exterior de un conjunto. A ver, déjenme decirlo más claramente. Se tiene un conjunto F y un álgebra de subconjuntos de F. Entonces, a partir de eso, eh, eh, bueno, se tiene una medida sobre esa álgebra que es finitamente aditiva y sigma subaditiva. Eh, entonces, lo que se hace es definir una medida exterior sobre todos los subconjuntos del conjunto F. O sea, la medida exterior va a ser definida sobre el conjunto potencia. Y la medida exterior se define considerando cubiertas, dado un subconjunto de F, se considera una cubierta, todas las posibles cubiertas de ese conjunto, y bueno, y después viene la definición, esta que está aquí, ¿no? Pero bueno, formalmente sería así.
Entonces, dado un elemento dado un conjunto A, que es un conjunto cualquiera, es un subconjunto de F cualquiera, vamos a decir que se tiene una cubierta de ese conjunto, o vamos a decir que más bien que una familia finita o infinita numerable de elementos del álgebra es una cubierta de ese conjunto si la unión de esos conjuntos cubre al conjunto A. ¿Sí? Digamos, es como natural la definición. Eh, Decimos que es una cubierta si la unión de esos conjuntos cubre el conjunto A. Entonces, bueno, como les decía, eso significa que nos vamos a estar acercando al conjunto por afuera, que es una idea, de hecho, que viene desde hace muchísimos años, ¿no? Para definir áreas, eh, lo que se hace es acercarse por afuera o por adentro del conjunto para definir el área de este conjunto. Eh, Aquí, bueno, lo interesante es que este ya es un procedimiento general que permite definir ya no solo áreas, sino medidas en general. Entonces, nos vamos a acercar a cada conjunto por afuera, entonces, y vamos a definir la medida exterior de ese conjunto como el ínfimo de las sumas o sea, partimos de que tenemos una cuasi medida, μ0, definida sobre el álgebra, y los elementos de la cubierta son del álgebra, entonces aquí se puede calcular μ0 de AJ. Entonces sumamos estas μ0 de AJ, puede ser una suma finita o puede ser una serie, y tomamos el ínfimo de todas estas sumas sobre todas las cubiertas del conjunto, y eso le llamamos la medida exterior del conjunto. Ese ínfimo existe porque está acotado por abajo, es un conjunto de números reales acotado por abajo por el cero, entonces el ínfimo existe. Y bueno, esta medida exterior tiene estas propiedades. Una es que si A está contenido en B, entonces la medida exterior de A es menor o igual que la medida exterior de B. Eso se ve inmediatamente en la definición. Y, eh, y bueno, probamos que si tenemos un elemento del álgebra, su medida exterior coincide con la medida que ya tenía bajo μ0. Eso lo probamos ya la vez pasada. Y probamos también que la medida exterior es sigma subaditiva, es decir, que se tiene una colección, una sucesión de conjuntos cualesquiera, o sea, subconjuntos del conjunto F, los que sean, entonces la medida exterior de la unión de esos conjuntos es menor o igual que la serie formada, o sea, por aquí estoy considerando una colección infinita, menor o igual que la serie de las medidas exteriores de AN. Eh, Este es el resultado fundamental, o sea, sabiendo que la medida de la que se parte, la cuasi medida de la que se parte es sigma subaditiva, se demuestra que la medida exterior también es sigma subaditiva. Y una vez hecho esto, una vez que se tiene una función definida sobre todos los subconjuntos de un conjunto que sea sigma subaditiva, se sigue el procedimiento de Kara-Teodori para definir la medida. ¿Por qué el de Kara-Teodori? Porque el criterio de Kara-Teodori de medibilidad es más general que el de Lebesgue. Lebesgue lo que hizo fue, además de definir una medida exterior, definió una medida interior, pero en el caso general, en donde ya no se está trabajando con intervalos, ya eso ya de hecho no es posible hacerlo, no es posible definir una medida interior. Entonces, la contribución de Kara-Teodori es mostrar que no es necesario tener una medida interior para definir los conjuntos medibles, que basta con tener una medida exterior y bueno, que la cual tenga esta propiedad, que sea sigma subaditiva. Perdón, ¿alguien quiere decir algo? Sí, una pregunta, profesor Miguel. Notaba que, por ejemplo, si hacíamos distinción por ejemplo, estaba la definición para una medida en un álgebra y luego en una sigma álgebra, y posteriormente ya lo trabajamos ya exclusivamente en una sigma álgebra. Es más como una pregunta más como de contexto. Digamos, ¿por qué optamos al final
¿por qué no trabajamos directamente con las sigma álgebras desde un inicio? Y digamos, ¿cuál es como que el fin de tener definiciones con la álgebra, o sea, con una medida en álgebras, y no trabajar directamente desde la sigma álgebra en general? Eh, bueno, lo que ocurre es que en general no se tiene directamente una medida sobre una sigma álgebra. De hecho, el problema que se planteó Lebesgue fue ese. Lo que se tenía era, que sabía cómo medir la longitud de intervalos y de uniones finitas de intervalos, por ejemplo, pero no se tenía una manera de definir una medida sobre una sigma álgebra de subconjuntos de los números reales que contenga a los intervalos. Entonces, habría que dar un procedimiento para extender la medida que ya estaba definida sobre una familia de subconjuntos de números reales, para extenderla a una familia lo más grande posible. Y ese es el método en general. De hecho, si van a ver ahora que entremos a la teoría de la probabilidad, para construir espacios de probabilidad, eso es lo que se hace. Por ejemplo, un ejemplo así, que es así bien importante. Por ejemplo, el proceso de Wiener es un proceso que es muy importante en la teoría de los procesos estocásticos. ¿Qué se sabe del proceso de Wiener? Bueno, el proceso de Wiener, si lo denotamos por... El proceso de Wiener digamos, no es más que la definición es relativamente simple, no es más que una familia de variables aleatorias, o sea, o de funciones medibles en el contexto de la teoría de la medida, eh, que tienen, bueno, que satisfacen algunas propiedades que fueron estudiadas eh, a partir de observaciones que se hicieron sobre el movimiento browniano, que es el movimiento de una partícula, de un grano de polen que se coloca sobre agua. Entonces, la idea es estudiar cuando se coloca un grano de polen en su agua, se observa que ese grano de polen se comienza a mover de una manera que da la impresión de que es aleatoria. Y bueno, Wiener hizo un modelo probabilístico para modelar ese movimiento de esa partícula, el movimiento browniano. De hecho, al proceso de Wiener a veces se le conoce también como movimiento browniano, aunque yo hago la distinción, el movimiento browniano es el movimiento real del grano de polen sobre el agua, y el proceso de Wiener es el modelo matemático para estudiar ese movimiento. Bueno, las propiedades que tiene el proceso lo que se observa del movimiento browniano es que, bueno, esto es una convención, empezamos en cero, queremos estudiar la trayectoria que sigue el grano de polen, y, y lo que se estudió es que o a lo que se llegó es que esas trayectorias eh, tienen lo que se llama incrementos independientes. Es decir, que si tenemos una familia finita de tiempos, T1 menor que T2. Pongo este ejemplo porque es importante, después lo vamos a ver, y van a ver que aquí se ve que no es tan sencillo tener una medida definida sobre una sigma álgebra. O sea, si se tiene esto, eh, una familia finita de tiempos, aquí menor que, aquí menor que, no, aquí no, acá menor que Tn, con incrementos independientes. ¿Qué quiere decir? Bueno, quiere decir que las variables aleatorias, tomando la diferencia WT, W, WT2, aquí podemos comenzar en cero para más, para WT1, vamos a poner T0, T0, WT1, WT1
menos WT0 WT0, coma, WT2 menos WT1, o sea, los incrementos en el tiempo, WT2 menos WT1, etcétera, o sea, WT3 menos WT2, etcétera. O sea, esto es lo que se llaman los incrementos. Bueno, lo que se sabe es que estos incrementos son independientes, o por lo menos así se modela. Es decir, son variables aleatorias que son independientes. Y además, cada incremento, el incremento aquí es WT1, y además los incrementos de WTN. Con esto voy a plantear, de hecho, el problema como general que se presenta. WTN. Esto tiene distribución, no sé dónde está este signo. Esto tiene distribución normal con parámetros, cero, o sea, media cero y varianza, la diferencia de los tiempos. Tn más 1 menos Tn. Entonces, y bueno, otra propiedad más es que si vemos estas variables aleatorias como funciones del tiempo, estas funciones como funciones del tiempo son funciones continuas. Es una función continua. Bueno, estas son las propiedades que caracterizan al proceso de Wiener, al movimiento browniano, y bueno, con eso Wiener logró hacer un modelo matemático con estas propiedades. Ahora, fíjense, ¿qué es lo que se requiere aquí? O sea, el modelo matemático, ¿qué quiere decir? El modelo matemático quiere decir que tenemos que dar un conjunto omega, una sigma álgebra de subconjuntos de omega. Vamos a usar una sigma álgebra de subconjuntos de omega, de acá, vamos a usar esta, y una medida que en este caso, como si es un problema de probabilidad, es una medida de probabilidad, que es una medida usual, solamente con la característica de la que el media del total es 1. Entonces, construir un modelo matemático significa dar esta medida P definida sobre una sigma álgebra de subconjuntos de un conjunto omega, ¿cuál va a ser el conjunto omega? Pues tendría que ser el conjunto de las funciones continuas, ¿sí? Entonces, eh, el problema es cómo construir cómo definir esta P. O sea, ¿con qué empezamos? ¿Con qué empezamos a construir esta P? Eh, lo que se puede hacer es, se puede comenzar con esto. Se puede comenzar con esto que voy a decir aquí. Acá les decía que si tenemos WT1, WT1, WT2, etcétera. Si tenemos una familia finita de variables aleatorias en diferentes tiempos, que asumimos que es una sucesión de tiempos, una sucesión creciente, hasta WTN, hasta WTN. Vamos a comenzar con esto. Como sabemos que los incrementos son independientes,
Haciendo un cambio de variable, se puede encontrar, dadas estas n variables aleatorias, se puede encontrar la distribución conjunta de estas variables aleatorias. ¿Y qué quiere decir eso? Que se puede encontrar la función de distribución conjunta, o sea, la función de distribución conjunta de estas variables aleatorias. Aquí. Eso se puede tener, o sea, porque como se tiene que estas son, los incrementos tienen distribución normal, se conoce que los incrementos son independientes, es un problema, digamos, simple de probabilidad. A partir de eso, a partir de los incrementos, encontrar la distribución de las variables aleatorias. Eh, entonces, se puede encontrar la función de distribución conjunta de estas variables aleatorias. Ahora, como vamos a ver más adelante, de hecho, lo que quiero ver ahora, después de hacer el repaso de teoría de la medida, quiero ver cómo se genera una medida a partir de una función de distribución, una medida sobre los conjuntos borelianos de los números reales. Y más generalmente, a partir de una función de distribución conjunta, se puede generar una medida sobre los conjuntos borelianos de Rn. Ahora, ¿cómo se puede generar esa medida? O sea, no tenemos aquí ninguna sigma álgebra, o sea, tenemos una medida, fíjense qué es lo que significa tener la función de distribución. Tener la función de distribución significa que tenemos una función que está definida sobre Rn, que está definida sobre Rn, que nos da la probabilidad de que Wt1 sea menor o igual que x1, que Wt2 sea menor o igual que x2, etcétera. Wt2 menor que x2. Y así hasta llegar a Wtn menor o igual que xn. Entonces, fíjense, aquí está como lo interesante. O sea, lo que tenemos es, ¿qué tenemos? Tenemos la función P, que sería la medida que estamos buscando, pero definida sobre una familia de subconjuntos de Rn. ¿Qué familia? Esta familia que voy a escribir aquí, esta familia podríamos llamarle de celdas, que sería las celdas de la forma, así, que van de menos infinito hasta x1, x1, coma, no, cruz, perdón, cruz, aquí está la cruz, menos infinito x2, y así hasta llegar a xn. Tenemos la función P, o sea, con lo que tenemos acá, con estas propiedades del proceso de Wiener o del movimiento browniano, lo que tenemos es una medida, o sea, lo que queremos que sea nuestra medida, pero solamente la tenemos definida hasta aquí para estos conjuntos, porque esto quiere decir que Wt1 está en menos infinito x1, en este intervalo, W2 está en este intervalo, etc. Entonces, tenemos definida nuestra medida sobre esta familia de subconjuntos de Rn. El problema que se plantea es cómo lo hacemos para que, primero,
hay dos problemas. Uno es relativamente simple, gracias a la primera parte de la teoría de la medida, que sería cómo a partir de tener la medida sobre, sobre estos subconjuntos de Rn, cómo podemos tener una medida sobre los conjuntos borelianos de Rn, que son los que forman una sigma álgebra, que sería la sigma álgebra generada por estos conjuntos. ¿Cómo hacerle si lo que tenemos es esto? Si lo que tenemos es solamente la medida definida sobre estos conjuntos. Bueno, pues necesitamos tener un procedimiento que nos permita ir de estas probabilidades o de estas medidas a esta familia más grande que serían los borelianos de Rn. Porque tener de entrada, porque de entrada no la tenemos, o sea, no tenemos una medida ni siquiera sobre un álgebra, aunque de aquí se podría tal vez pasar fácilmente a un álgebra, pero, pero no tenemos, no tenemos tenemos la sigma álgebra sobre la que quisiéramos definir la medida, que sería la sigma álgebra generada por estos conjuntos. Pero no tenemos definida esa medida directamente. Lo que tenemos es esto que está aquí. A partir de acá, lo que obtenemos es esto. Entonces, repito, pues necesitamos un procedimiento que nos permita ir de aquí hasta, o sea, extender esta P que está definida sobre esa familia de conjuntos a una familia tan grande como sea posible. Bueno, históricamente a lo que se llegó es a lo que se puede llegar es a la sigma álgebra generada por esa familia de conjuntos, que en este caso serían los borelianos de Rn. Entonces, eso es lo que tenemos. Tenemos la medida sobre estos conjuntos, pero no tenemos la medida sobre la sigma álgebra. Entonces, repito, necesitamos un procedimiento que nos permita llegar a la sigma álgebra. ¿Sí? Entonces, y eso es lo que nos da el teorema de extensión de Kara-Teodori. Un procedimiento que nos permite ir de cosas como estas, que todavía no forman un álgebra, pero de aquí se puede pasar fácilmente a un álgebra de subconjuntos, y entonces seguir el procedimiento de Kara-Teodori para encontrar ya la medida definida sobre la sigma álgebra de los borelianos. Eh, Ahora les pregunto si con esto queda claro, pero hay un segundo paso aquí, porque todavía no nos basta esto para tener modelado nuestro proceso, o sea, porque aquí necesitamos tener una familia infinita, necesitamos tener una medida definida sobre el espacio de funciones continuas, porque estas funciones son continuas. Entonces, una vez que se tiene definida para cada familia finita de tiempos la medida ya sobre la sigma álgebra de Borel del correspondiente Rn, el siguiente paso es cómo hacerle para tener una medida sobre el espacio de todas las WTs. O sea, si tenemos n valores de W, pues vamos a estar en Rn. Pero si tenemos una infinidad de Ws, como ese es el caso, ya nos vamos a salir de Rn. Vamos a estar en un espacio de dimensión infinita. Bueno, también ahí el procedimiento de Kara-Teodori nos va a servir para encontrar una medida definida sobre una sigma álgebra de subconjuntos de ese espacio de dimensión infinita, que sería el espacio de las funciones continuas. Entonces, ven, el problema no es una trivialidad, eh, pero bueno, con eso o sea, además de ilustrar que el tipo de problemas que se presentan, eh, eh, que es el de construcción de medidas, y eso va a ocurrir con si queremos trabajar con otro proceso estocástico o con otros problemas de probabilidad, en donde están dados ciertos datos, construir nuestro modelo de probabilidad significa casi siempre hacer un proceso de extensión de una función, de una medida definida sobre una cierta familia de conjuntos, utilizando el teorema de extensión de Kara-Teodori, ya llegar entonces a una medida sobre una sigma álgebra. Entonces, volviendo a lo que estamos.
se tiene una cuasimedida, que es este pedazo de la medida que queremos, que está definida sobre un álgebra que tiene la propiedad de sigma subaditividad. Les decía que si no se tiene la sigma subaditividad, mm, bueno, eh, no hay un método, si no se tiene la sigma subaditividad, no hay un método para extender esa medida de manera única a la sigma álgebra generada por el álgebra. Se puede extender con otra metodología, pero no de manera única. Eh, pero bueno, ese es otro tema. Si queremos poderle extender a la sigma álgebra, o sea, tenemos una medida definida sobre un álgebra que es sigma subaditiva, o más bien, si tenemos una medida sobre un álgebra que sea finitamente aditiva y la queremos extender a la sigma álgebra generada por el álgebra, se requiere que esa medida que está definida sobre el álgebra tenga la propiedad de sigma subaditividad. Si no se tiene esa propiedad, no hay método, no, que yo conozca, no hay un método que permita construir de manera única una extensión de esa medida. Mm. Eh, a partir de que tenemos la sigma subaditividad de la cuasi medida, les decía que se demuestra la sigma subaditividad de la medida exterior, ¿sí? Y esto, bueno, pues es una cuestión analítica relativamente simple, como se demuestra la sigma subaditividad. Y después viene, digamos, la parte más interesante, que sería a qué conjuntos les vamos a llamar medibles. Les decía que en el caso de Lebesgue, lo que hizo Lebesgue fue definir, además de una medida exterior, una medida interior. Y lo que dijo, bueno, pues fue lo que intuitivamente se puede pensar. Se va a decir que un conjunto es medible si al acercarnos por afuera da lo mismo que si nos acercamos por adentro. Es decir, si la medida exterior es igual a la medida interior. Ya en el caso general, ya no tenemos, ya la visión geométrica se pierde un poco y lo que la contribución de carácter de Doris fue mostrar que basta con tener una medida exterior. Y bueno, entonces viene y tener, una vez que se tiene la medida exterior, se, se, se debe tener un criterio de medibilidad que no incluya el tener, o sea, que no requiera el contar con una medida interior. Y bueno, el criterio de medibilidad de Carateo-Dori es que ya les decía yo desde la primera vez que lo expuse, que puede parecer un poco rara un poco raro el criterio de medibilidad de Carateo-Dori. Se dice que un conjunto, estamos con un conjunto F y un álgebra de su conjunto de F. Tenemos una medida exterior, no, tenemos una cuasimedida definida sobre un álgebra y a partir de ahí una medida exterior definida sobre todo el conjunto potencia de F. Entonces, dado un subconjunto de F, un conjunto E, se va a decir que ese conjunto E es medible si para cualquier elemento, para cualquier otro subconjunto del conjunto que le estoy llamando aquí A, si para cualquier otro subconjunto, para cualquier subconjunto A, se tiene esta igualdad que está aquí, que la medida exterior de A sea igual a la medida exterior de A intersectado con E más la medida exterior de A intersectado con E complemento. Esto es como, en cierta forma, es como tener la aditividad finita, ¿no? Porque A es la unión de estos dos son ajenos, y lo que se tiene es que la medida exterior de A es la suma de las medidas exteriores. Pero no es una propiedad que tenga en general la medida exterior. O sea, una medida exterior no necesariamente es finitamente aditiva. Pero precisamente, bueno, lo que se pide, lo que encontró Carateo-Dori, es que esta sería como la buena definición de medibilidad. O sea, vamos a decir que un conjunto es medible si para cualquier conjunto A, o sea, el que es medible es E. E es medible si para cualquier conjunto A, la medida exterior de A es la suma de estas medidas exteriores. Y bueno, entonces el siguiente paso, ya que se tiene definido, ya que se tiene un criterio de medibilidad, pues de lo que se trata es de ver qué conjuntos son medibles y
qué estructura tiene la familia de conjuntos medibles. Y bueno, pues lo que se demuestra es que esto que está aquí, que no lo voy a demostrar, más bien voy a pasar a la otra parte, eh, se demuestra que todo conjunto de medida exterior cero es medible, que todo elemento del álgebra es medible. Se demuestra que la familia de los conjuntos medibles forma un álgebra, o sea, ese es el proceso, ¿no? Para el camino que se sigue, ¿no? Se demuestra primero que la familia de los conjuntos medibles forma un álgebra de subconjuntos de F. Luego se demuestra que la función que asigna a cada... bueno, acá no lo dije, ¿no? Eh, se, se dice que un conjunto E es medible si se tiene esta igualdad y se define la medida de ese conjunto como la medida exterior del mismo. ¿Sí? O sea, la medida del conjunto es la medida exterior para los conjuntos medibles. Entonces, la función que asigna a cada conjunto medible su medida, que es su medida exterior, es finitamente aditiva. Hasta aquí tenemos que la familia de conjuntos medibles es un álgebra. Bueno, el siguiente paso, y bueno, se sigue este caminito porque se va requiriendo, para cada paso se van a requerir los anteriores. Ya que se tiene eso, se demuestra que la familia de los conjuntos medibles no solo forma un álgebra, sino que forma una sigma álgebra de sus conjuntos de F. Y se demuestra que la función que asigna a cada conjunto medible su medida es una función sigma aditiva. Y bueno, y como todo elemento del álgebra es medible y la familia de conjuntos medibles forma una sigma álgebra, entonces resulta que todo elemento de la sigma álgebra generada por A, pues también es un conjunto medible, ¿sí? Porque si la familia de conjuntos medibles es una sigma álgebra y contiene al álgebra A, pues entonces contiene a la sigma álgebra generada por A. Y bueno, pues eso es lo que eso es lo que nos da el método de Kara-Teodori para llegar, bueno, a lo que se conoce como el teorema de extensión de Kara-Teodori. El teorema de extensión de Kara-Teodori que dice que si tiene un conjunto cualquiera, o sea, aquí ya no necesita tener ni siquiera una topología, nada, ni nada, no, es lo que Fréchet llamaba un conjunto abstracto, un conjunto cualquiera. Si tenemos un conjunto cualquiera, una álgebra de subconjuntos de ese conjunto, una función definida sobre el álgebra en los reales extendidos que sea una cuasi medida, es decir, que sea finitamente aditiva y sigma subaditiva. Entonces, si tiene eso, entonces el método de Kara-Teodori nos dice que existe una medida, ya una medida, o sea, una función definida sobre una sigma álgebra, que es sigma aditiva, una medida definida sobre una sigma álgebra con valores en los reales extendidos, que extiende la medida μ0 que teníamos, es decir, que para todo elemento del álgebra, μ de ese elemento es la μ0 que teníamos, y donde F, esta sigma álgebra, es una sigma álgebra que contiene a la sigma álgebra generada por A y a todos los conjuntos de medida exterior cero, ¿no? Porque acá una de las cosas que se demuestra es que todo conjunto de medida exterior cero es medible. Y bueno, este es el teorema de extensión de Kara-Teodori, que es el caballito de batalla para construir medidas. Entonces, voy a pasar ahora a aplicar este teorema al caso de una función monótona no decreciente continua por la derecha, que tiene que ver con lo que decía hace un rato. Eh, este es un resultado que es útil en la teoría de la probabilidad, porque en la teoría de la probabilidad, asociada a una variable aleatoria, hay una función de distribución. Eh, Vamos a demostrar después el resultado análogo para el caso de n variables aleatorias, en donde hay una función de distribución conjunta. Igual vamos a poder definir una cuasi medida y entonces vamos a poder aplicar el teorema de Kara-Teodori para tener una medida sobre los borelianos de Rn. Entonces, y también lo que se llama el teorema de consistencia de Kolmogorov es el que permite definir medidas en espacios de dimensión infinita, también utilizando este teorema de extensión de Kara-Teodori. O sea, siempre buscando tener, o sea, se tiene que partir de una medida definida sobre un álgebra, una cuasi medida definida sobre un álgebra, y después ya simplemente se dice, bueno, entonces por el teorema de extensión de Kara-Teodori,
ya se tiene la medida. Tenemos una función de distribución. Aquí como no estoy asumiendo que todos conocen la terminología de la teoría de la probabilidad, defino lo que es una función de distribución. Si tenemos una función de reales en reales que sea no decreciente, continua por la derecha, tal que el límite cuando x tiende a infinito, cuando x tiende a menos infinito de f de x sea cero, y cuando tiende a infinito de f de x sea 1, a una función de este tipo le vamos a llamar una función de distribución. Es una función no decreciente y continua por la derecha. Eso quiere decir que puede no ser continua por la izquierda, y entonces lo cual significa que esa función puede tener saltos, ¿sí? Los saltos representarían, en el caso de la probabilidad, la parte discreta de la variable aleatoria, y la parte continua de la función de distribución representaría la parte continua de la variable aleatoria. Pero bueno, en general, toda función no decreciente, de hecho no necesita ser continua por la derecha, pero bueno, en particular una función no decreciente y continua por la derecha se puede descomponer en una parte continua y una parte de saltos, que crece únicamente mediante saltos. Es relativamente simple, lo que se hace es sumar los saltos, se define una función como la suma de los saltos, esa función se le resta a la función original, y pues la función original ya no va a tener saltos, porque le estamos restando todos sus saltos, entonces va a ser una función continua. Y de esa manera se descompone toda función no decreciente y continua por la derecha en una función continua y una función que crece, bueno, que también va a ser no decreciente y continua por la derecha, pero que crece únicamente mediante saltos. Pero bueno, vamos a construir de manera general, dada una función no decreciente y continua por la derecha, que va a tener en general una parte de saltos y una parte continua, vamos a, a generar a partir de esa función una medida sobre los conjuntos borelianos de los números reales. Eh, Aquí, como vamos a trabajar con los reales extendidos, vamos a definir f de menos infinito como cero. Bueno, lo defino como cero porque el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es cero, y f de infinito 1, que también lo defino como 1 porque el límite de esta función es 1. Podríamos tener una función que tenga como límite acá no, un valor distinto de 0 y acá un valor distinto de 1, y podremos seguir el mismo procedimiento. Pero bueno, lo quiero ilustrar con esto, que se aplica en particular al caso de una función de distribución de probabilidad. Bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a primero definir una medida sobre una familia de subconjuntos de los números reales. Y esa medida van a ser los intervalos de este tipo. Los intervalos de este tipo porque la función con la que vamos a trabajar es continua por la derecha. Y esto nos va a permitir, bueno, piense que aquí, ¿qué sería como lo intuitivo, digamos? Que la medida de este intervalo va a ser la función evaluada en B, pensando que la función evaluada en B nos da la medida del intervalo menos infinito B cerrado, y a eso le restamos la función evaluada en A, que sería la medida del intervalo menos infinito A cerrado en A. Entonces, si restamos estas dos, pues esto nos va a dar la medida de este intervalo, del intervalo abierto en A y cerrado en B. Si tuviéramos una función continua por la izquierda, nos convendría usar más bien estos otros intervalos. También se puede hacer con una función continua por la izquierda, pero nos convendría trabajar con intervalos de este tipo, con intervalos de la forma A, D, porque entonces ahora, como lo que tenemos es una función continua por la izquierda, la medida de este intervalo va a ser f de b menos f de a. Pero bueno, para una que es continua por la derecha, nos conviene trabajar con esos intervalos, a, b. Aquí este a puede ser un número real o puede ser menos infinito,
¿sí? Si es menos infinito, pues aquí nos da directamente f de b menos f de menos infinito, que es cero, nos da precisamente f de b. O sea, f de b sería la medida del intervalo menos infinito b. Entonces, a puede ser un número real o menos infinito. B tiene que ser un número real porque aquí no vamos a considerar b igual a infinito, porque el infinito no es un número real. Y a menor que b, ¿sí? O sea, no vamos a considerar el vacío. El vacío lo vamos a agregar aquí aparte. Lo vamos a agregar a la familia. Entonces, consideramos intervalos de este tipo eh, con a menor que b o los intervalos de la forma a infinito, donde a igual es un número real o menos infinito. Esto es para poder incluir los complementos de estos. O sea, los complementos de un intervalo a b va a ser, bueno, una parte del complemento va a ser un intervalo menos infinito a, cerrado en a, unión un intervalo b infinito. Entonces, vamos a considerar estos dos tipos de intervalos. Los intervalos a b con esas condiciones o los intervalos a infinito, donde a es un número real o menos infinito. Bueno, Claro. ¿sí? Bueno, ahora, para trabajar más cómodamente, como tenemos dos tipos de intervalos, eh, se hace esta convención. Es decir, vamos a definir H, la familia H es la familia de conjuntos formada por el vacío y los intervalos de esta forma o de esta forma. Bueno, entonces vamos a utilizar esta notación, vamos a utilizar la notación de un intervalo AB abierto en A y acá en B le vamos a poner una rayita porque esa rayita va a tener, va a ser, va a tener diferentes significados dependiendo de cómo sea B. Pero de esta manera ya tenemos un solo tipo de intervalo. A va a estar en R unión menos infinito, B va a estar en R unión infinito. Aquí sí se va a valer que B sea infinito, con la rayita, y A menor que B. Y vamos a definir este AB, con la rayita aquí, como, como el intervalo que teníamos AB, si B es un número real, y entonces vamos a estar en este caso de aquí, y, y si no, si B es infinito, entonces esto lo vamos a tomar como el intervalo a infinito, y entonces estaríamos en este caso, ¿sí? Entonces, con esta notación, este tipo de intervalos incluye a los dos tipos, incluye a los de este tipo y a los de este tipo, ¿sí? Entonces, entonces acuérdense, si B es un número real, esto va a querer decir el intervalo cerrado en B. Si este B es infinito, esto va a querer decir el intervalo abierto en B. Así, o sea, abierto en infinito. Va a ser el intervalo a infinito. ¿Sí? Bueno, entonces H va a ser la familia de intervalos de esta forma y el vacío. ¿Sí? Entonces, lo que queremos es definir una cuasimedida sobre el álgebra de subconjuntos de los números reales generada por esta familia H. Esa familia H de intervalos no forma un álgebra, ¿no? Sí está claro que esta familia de intervalos no forma un álgebra. O sea, esta familia H no forma un álgebra. Ah, ¿puede argumentar nada más esa parte? ¿Qué es lo que le falta para hacer álgebra? Bueno, por ejemplo, fíjense, H está formada solamente por intervalos, ¿sí? Bueno, está el vacío o un intervalo de este tipo, un intervalo de este tipo o un intervalo del otro tipo, ¿no? Eh, Simplemente vean el complemento de, no sé, por ejemplo, del intervalo, cualquier intervalo, bueno, del- por ejemplo, este es un elemento de la familia H. Su complemento, ¿cuál es? Su complemento es el intervalo que va de menos infinito, que está abierto, ¿no? Es abierto aquí, cerrado acá. El complemento de este es el intervalo menos infinito 1,
que sería lo que está del lado izquierdo de este intervalo, unión el intervalo abierto 3 infinito. El complemento de ese intervalo no es un intervalo, no es un elemento de la familia H, es una unión de elementos de H, pero no es un elemento de H. ¿Sí? Sí, muchas gracias. Y bueno, igual la unión de dos intervalos, pues, como esos dos, este está en H y este está en H, pero su unión no es un intervalo, no está en H, porque H son intervalos o el vacío. Bueno, pero precisamente ya de aquí vemos la idea. Aunque esta familia no es una álgebra, la familia H, lo que sí es una álgebra es la familia formada por uniones finitas de elementos de H. Uniones de elementos de H ajenos por parejas. O sea, si tomamos la familia A, formada por el vacío y los conjuntos de la forma unión de IJ desde J igual a 1 hasta N, donde cada IJ son elementos, cada uno de esos IJ son elementos de H, son intervalos de H, y esos son ajenos por parejas, esos sí forman un álgebra de subconjuntos de R. Eh, Ahí ya pueden ver que no hay ningún problema, porque el complemento, por ejemplo, de este conjunto, pues sí es una unión de intervalos de H ajenos por parejas. Y si toman, por ejemplo, esta unión, el complemento de esta unión, pues va a ser un intervalo, bueno, va a ser este, ¿no? Pero si toman otra cosa aquí, por ejemplo, que fuera unión el intervalo, por ejemplo, 5, el complemento de esta unión de dos intervalos, o más aún, vamos a tomar menos 4 1 unión el 5 9 por ejemplo. O sea, esta unión de dos elementos, no, este no, de este, ¿no? De este, otro igual a este. Mm, acá. Se me fue. Eh, Ahí se me fue una. Ahí está. Esos dos son elementos de H. Eh, Esos dos es una unión de conjuntos de intervalos ajenos. El complemento es el intervalo menos infinito 4 cerrado en 4, unión el intervalo 1 5 abierto en 1 cerrado en 5, unión el intervalo 9 infinito, abierto en 9 y abierto en infinito. O sea, el complemento de este sigue siendo una unión de elementos de H ajenos por parejas. ¿Sí? Entonces, esta familia sí forma, la familia formada por el vacío y los conjuntos de esta forma, sí forma un álgebra de subconjuntos de R. Y bueno, pues lo natural es, como estos conjuntos son ajenos, lo natural es, si tenemos un elemento que es unión de intervalos, entonces vamos a definir la medida de ese conjunto, pues la vamos a definir como la suma de las medidas de cada uno de los intervalos. Y entonces ya tenemos definida una medida, bueno, una μ0, una función sobre un álgebra de subconjuntos de R. Lo que necesitamos ver para poder aplicar el teorema de extensión de Kara-Teodori es que esta μ0 que tenemos definida sobre esta álgebra A es una cuasi medida, es decir, que es una función no negativa, finitamente aditiva y sigma subaditiva. Si probamos eso, entonces ya no hay nada más que hacer, o sea, simplemente decir, bueno, entonces ya tenemos una cuasi medida, aplicamos el teorema de extensión de Kara-Teodori y tenemos ya una medida sobre la sigma álgebra generada por esta álgebra y los conjuntos de medida exterior cero para esta μ0. ¿Sí? O sea, ya lo que necesitamos probar es que eh, tenemos las condiciones para poder aplicar el teorema de extensión de Kara-Teodori. Ya no tenemos que repetir todo el procedimiento de Kara-Teodori, sino que ya simplemente decimos, bueno, si tiene las condiciones que se requieren para poder aplicar el teorema, pues
son esas que esta μ0 definida sobre el álgebra sea una cuasi medida, lo cual significa que es una función no negativa, finitamente aditiva y sigma subaditiva. Entonces, eso es lo que hay que probar, que esta función así definida tiene esas propiedades. Bueno, y para eso, eh, bueno, hay una primera cosa que hay que probar, que es esta μ0 que está bien definida, ¿no? Porque eh, podemos tener dos uniones de este tipo que sean iguales. Entonces, si tenemos partido un intervalo en dos, o varios de los intervalos de esta familia los podemos partir en dos o más partes, y vamos a tener otra familia de este tipo. Tenemos que probar que haciendo eso no se altera la definición de μ0. Eso es relativamente simple, no lo voy a hacer. Esta μ0 está bien definida. No importa cuál sea la representación de A como unión de intervalos ajenos, μ0 va a ser la misma, nos va a dar el mismo valor. Sí, esto tiene que ver con que, por ejemplo, si partimos el intervalo, partimos uno de esos intervalos, por ejemplo, el 5, 9, ¿cuál sería la medida de ese intervalo? La medida de ese intervalo es f de 9, es f de 9 menos f de 5. Bueno, pero si partimos este intervalo en dos, uno que sea, por ejemplo, o en 3 o en 4, pero en 2, que sea uno que sea el intervalo 5, 6, y esto unión el intervalo 6, 6, 9, bueno, pues, ¿qué tendríamos? Por definición, la μ0 aplicada a esta unión es μ0 aplicado a este más μ0 aplicado a este otro. Y eso nos da f de 6 menos f de 5, que nos da f de 6 menos f de 5. Ese es el primer intervalo. Más f de 9 menos f de 6. Más f de 9 menos f de 6. F de 6 se anula. F de 6 menos f de 6. Y lo que nos queda es este f de 6 se anula. Y lo que nos queda es f de 9. F de 9 menos f de 5. ¿Sí? Que sería la medida de este. Y así, si tenemos, si el conjunto A tiene diferentes representaciones, vamos a llegar al mismo resultado. Bueno, entonces, el, el problema, el problema principal, y tal vez no lo vamos a poder mostrar ahora, pero miren, eh, cuando Lebec hizo, eso ya se los había dicho, pero creo que vale la pena tenerlo en mente. Cuando Lebec desarrolló su teoría de la medida, previamente hubo un resultado de Borel que fue muy importante. Recuerden que Borel fue quien definió el concepto de conjunto de medida cero, y Borel intentó o sea, desarrollar una teoría de la medida. No, no logró llegar a lo que llegó Lebec, pero eh, cuando definió el concepto de conjunto de medida cero, no sé si recuerdan que les comenté que de paso demostró una primera versión de lo que ahora se conoce como el teorema de Heine-Borel. Eh, o sea, demostró que si se tiene un conjunto, bueno, lo que hizo Borel fue que si se tiene un intervalo cerrado y acotado, y si ese intervalo es cubierto, voy a escribir aquí, si tiene un intervalo AB
que está contenido, quiero quitarme esto, no me quito esto, ya. Que está contenido en una unión desde, vamos a poner desde igual a 1 hasta infinito, una unión infinita de intervalos abiertos, vamos a ponerle de C, Cn, demostró este resultado, que si tiene un intervalo cerrado contenido en una unión infinita, él hizo para el caso numerable, o sea, como está aquí, si tiene un conjunto, un intervalo cerrado y acotado, que es cubierto por una unión infinita numerable de intervalos abiertos, entonces existe una subcubierta finita, es decir, existe un número finito de estos intervalos cuya unión también cubre a este intervalo. De aquí se generó el concepto de compacidad, que ya es más general, o sea, de hecho, este resultado es más general que lo que demostró Borel. Lo que se puede decir es que si el intervalo cerrado AB es cubierto por una unión de abiertos, de conjuntos abiertos, incluso no tienen que ser intervalos, los que sean, o sea, no importa si es infinita numerable o no numerable, si se tiene una familia cualquiera de conjuntos abiertos que cubran al intervalo cerrado AB, entonces existe una subcubierta finita. ¿Y porque bueno, eso es lo que es un conjunto compacto? Entonces, ese resultado de Borel, pues, por un lado fue importante porque, bueno, se generó de ahí el concepto de compacidad. Eh, Después ya se generalizó y, bueno, se tiene lo que ahora se conoce como el teorema de Heine-Borel. Pero además, lo que, otra cosa que demostró Borel, es que si pasa esto, si este intervalo está contenido en una unión de intervalos, de hecho ya, en este caso ya pueden ser de cualquier tipo, ya no tiene que ser un compacto aquí, ni tienen que ser abiertos acá, sino si un intervalo es cubierto, de hecho, no sé ponerlo así, si tenemos un intervalo I que es cubierto por una unión infinita de intervalos, vamos a llamarle Jn. Si un intervalo I cualquiera, abierto, semiabierto, cerrado, como sea, es cubierto por una unión de intervalos también como sean, abiertos, semiabiertos, cerrados, como sean, entonces la longitud de este intervalo, que la voy a denotar así, esta L, la longitud de I tiene que ser menor o igual que la suma de las longitudes de los J, de los Jn, desde n igual a 1, desde 1 hasta infinito de la longitud Jn. Este resultado que parece una trivialidad, ¿no? Porque, fíjense, si estos intervalos, si la unión de estos intervalos cubre a este intervalo, pues como que la suma de sus longitudes no puede ser menor que la longitud del intervalo. Tendría que ser mayor o igual. Es un resultado que se ve como intuitivo, pero para probar este resultado, Borel se vio en la necesidad de demostrar este otro, y a partir de ahí demostró este otro. Es decir, se vio en la necesidad de demostrar que los intervalos cerrados y acotados tienen la propiedad de compacidad, es decir, que son cubiertos por una unión de intervalos abiertos, entonces dice una subcubierta finita. Entonces, y este resultado es el que utilizó más adelante Lebesgue para poder demostrar que la función, o sea, que la medida con la que empieza, con la que parte para extenderla,
tiene la propiedad de la sigma subjetividad, o si quieren, en otras palabras, para probar que la medida exterior que define Lebesgue tiene la propiedad de sigma subjetividad. Este resultado, repito, que parece trivial, es un resultado de Borel. Bueno, aquí, para el caso de una función de distribución, necesitamos un resultado análogo. Y el resultado análogo sería el siguiente. Si tenemos un intervalo, AB, está contenido en una unión de intervalos de esta misma forma. Vamos a llamarle Cn. Cn Dn. Este sería el caso más simple. Se puede generalizar. Pero bueno, necesitamos probar para poder demostrar que la medida exterior que se define con el procedimiento de Carotea-Dori, o para probar que esta μ0 es sigma subjetiva, necesitamos probar que si tenemos una situación de este tipo, un intervalo AB que está contenido en una unión de estos, entonces f de B menos f de A, tiene que ser menor o igual que la suma de f de Dn menos f de Cn. Entonces, decía, vamos a requerir de demostrar este resultado, que si tenemos un intervalo de este tipo que es cubierto por una unión infinita de intervalos del mismo tipo, entonces la medida de este intervalo, o sea, la μ0 de este intervalo, es menor o igual que la suma de las μ0 aplicadas a estos. Y esto lo vamos a hacer precisamente utilizando las propiedades de la función f, utilizando que f es una función no decreciente y continua por la derecha. Entonces, este es lo central que hay que probar, que se tiene eso. Ahora, para eso, pues se requiere pasar por, fíjense, si esto fuera algo finito, si esto fuera desde n igual a 1 hasta m, esto es fácil de demostrar, o relativamente fácil de demostrar, que entonces f de b menos f de a es menor o igual que la suma desde 1 hasta m. Igual en el caso de los intervalos de la longitud, para el caso finito es fácil de demostrar. Lo que no es tan fácil es para el caso infinito, si tenemos aquí una infinidad de intervalos. Y entonces hay que demostrar aquí que esto es menor o igual que la serie de estas diferencias. Entonces, todo pasa, digamos, todo se reduce a probar este resultado. Pero para llegar a ese resultado, bueno, yo aquí lo voy dando por pasos. Primero, este lema, que para el caso finito, eh, bueno, si un intervalo es una unión de intervalos de este tipo, ajenos por parejas, entonces la medida de este intervalo es la suma de las medidas. Después paso al caso en que, no, perdón, acá está, ¿no? O sea, que si tenemos un intervalo y es cubierto por una unión finita de estos intervalos, entonces se tiene la desigualdad, o sea, para el caso finito. Después hay que pasar al caso infinito. ¿Y cómo vamos a hacerle para el caso infinito? Hay que reducir el problema que tenemos, de que tenemos un intervalo de la forma AB abierto en A, cerrado en B, a la forma de un intervalo cerrado y acotado, y del otro lado una unión de intervalos abiertos, para poder aplicar el teorema de Heine-Borel
poder sacar una subcubierta finita y entonces aplicar el resultado para el caso finito, este de aquí, y del caso finito pasamos a demostrar el caso infinito. O sea, se trata de reducir el caso infinito al caso finito utilizando el teorema de Genio-Borel. Y para eso, bueno, hay que jugar un poquito aquí porque no tenemos de entrada del lado izquierdo, no tenemos un conjunto cerrado y acotado, y del lado derecho no tenemos intervalos abiertos. Entonces hay que jugar un poquito con la continuidad de F para tener del lado izquierdo un conjunto cerrado y acotado y del lado derecho intervalos abiertos. Una vez hecho eso, aplicamos el teorema de Genio-Borel, aplicamos el resultado por el caso finito, que ya se demostró antes con el lema, y se va a tener el resultado para la F. Y una vez hecho eso, ya vamos a poder demostrar que la μ0 que tenemos definida antes es sigma subaditivo. Pero bueno, a menos que ustedes consideren lo contrario, me gustaría detenerme aquí para dos cosas. Uno, preguntar si hay dudas de lo que vimos hasta este momento en la sesión de hoy. Y la otra es para organizarnos un poco para ver eh, como el programa de sesiones, o sea, cómo seguirían las sesiones. Pero bueno, primero quiero saber si hay preguntas de lo que tengo dicho hasta este momento en la sesión de hoy. No, doctor, muchas gracias. No hay dudas. Bueno, entonces, repito, este resultado para el caso finito lo tenemos que demostrar. Si quieren, lo vemos ahora o lo dejamos para la vez próxima. Y luego pasamos al caso infinito. Y la otra es ponernos de acuerdo, mi idea, eh, después de esto, después de poderle asignar una medida, o poder generar una medida a partir de una función de distribución, eh, se puede seguir de varias maneras. El siguiente paso podría ser tomar una función de n variables que tenga las propiedades que tiene una función de distribución conjunta y generar a partir de esa función una medida sobre los bolivianos de Rn. Y después se podría pasar al caso del teorema de Kolmogorov, en donde ya se trata de construir una medida en un espacio de dimensión infinita, en los dos casos aplicando el teorema de extensión de Karateodory. Ese podría ser un camino. Otro camino que tiene que ver con lo que les comentaba al inicio de cuál era el objetivo de Lebesgue. El objetivo de Lebesgue era encontrar una definición de la integral. Eh, Su objetivo primario no era desarrollar una teoría de la medida, era desarrollar una teoría de la integral. Y bueno, una vez que se tiene ya definida una medida, que ya se tiene un método para construir medidas, digamos que lo que procedería sería integrar funciones con respecto a una medida, con respecto a una medida mu. Es decir, pasar ya después de esto, de que terminemos esta exposición, pasar a definir lo que es la integral de una función con respecto a una medida, que ese es el objetivo. O sea, la parte más importante de la teoría de la medida es la teoría de integración, es en realidad la teoría de integración y las propiedades que tiene esta integral con respecto a una medida. Esta integral que en el caso de la teoría de la probabilidad es lo que se conoce como la esperanza de la variable aleatoria. La esperanza de la variable aleatoria no es otra cosa más que la integral sobre todo el espacio muestral, sobre todo el conjunto omega de la variable aleatoria con respecto a la medida de probabilidad. O sea, la esperanza de una variable aleatoria es la integral. Eh, entonces, esa sería la otra posibilidad, que ya después de terminar con esta exposición sobre la función de distribución de una variable, pasar a la teoría de integración.
Por ahí alguien me pidió que hay dos personas que están interesadas en algunos temas. Uno de ellos pidió que se hablara sobre la esperanza condicional, el teorema de Radon-Nikodym, que es un teorema de teoría de la medida, en el que a partir del teorema de Radon-Nikodym se define lo que es la esperanza condicional de una variable aleatoria dada una sigma álgebra. Bueno, ese es un pedido que hicieron. Pero para llegar a eso, pues necesitaríamos tener necesitamos estudiar un poco el concepto de integral con respecto a una medida. Y otra persona, bueno, fue más allá, quería que lo que quiere es ir más avanzado, ver teoría de Martín-Galas, la integral de Ito, o sea, el cálculo estocástico, o sea, teoría de Martín-Galas, ecuaciones diferenciales estocásticas, y bueno, antes de eso, la integral de Ito, la integral estocástica de Ito. Eh, bueno, para eso igual el camino sería, como quiera que sea, tenemos que pasar, o sea, para entrarle a algo de procesos estocásticos sí se necesita pasar por el teorema de Kolmogorov. Pero también se necesita, en cualquiera de los dos casos, para definir la integral de Ito o para entrarle a las ecuaciones diferenciales estocásticas, se necesita el concepto de integral. Entonces, pues ustedes opinen qué cosa es lo que les parece. Nos vamos por el lado de construir la medida asociada a una función de distribución conjunta y luego el teorema de Kolmogorov y después ya pasamos a la teoría de integración o pasamos ya a la teoría de integración. Se puede ya pasar a la teoría de integración con lo que tenemos. Buenas noches, profesor. Buenas noches, compañeros. Bueno, yo sí opino que hay que pasar mejor primero por los secciones de Kolmogorov, para así poder tener una construcción un poquito más sólida y más formal, para así ya poder avanzar a la integral estocástica. Así como usted lo recomendó, así como usted lo está planteando, me parece una muy buena idea. No sé qué opinan mis compañeros. La secuencia es, digamos, lógica es esta. Ahora estamos construyendo una medida sobre la sigma álgebra de Borel en los reales. El siguiente paso es construir una medida sobre la sigma álgebra de Borel en Rn. Y el siguiente paso sería construir una medida que fuera el equivalente de estas que tenemos construidas sobre los reales o sobre Rn, pero ya en un R a los números naturales, elevado a la potencia de los números naturales, que sería todas las funciones de los naturales a los reales, o R a la R más, todas las funciones de los reales no negativos a los reales, que sería ya espacios de dimensión infinita. Esa sería como la secuencia lógica que vamos entonces a seguir. Primero en una dimensión, luego en n dimensiones y después en una infinidad de dimensiones. Profesor, una pregunta. Sí. ¿Y cuál sería la secuencia histórica? O sea, como cuál sería el camino, digamos, de acuerdo con cómo históricamente se desarrolló la teoría de la medida? Bueno, los siguientes temas que conducirían al tema de la integración y lo que mencionaba. Bueno, mira, esa es es una buena pregunta. La historia de la matemática, creo que de cualquier tema, serían raros tal vez los temas, no es una cosa lineal que se vaya dando lógicamente. Se va dando de acuerdo al conocimiento de la época, a los resultados previos, al interés por determinados problemas. Porque fíjense, la teoría de la medida, ya en su forma general, eh, se terminó digamos, en una primera etapa ya acabada en el año de 1930 con el teorema de Radon-Nikodym. Eh, eh, pero, y ahí, bueno, ya entró Kolmogorov, ya en 1933, Kolmogorov demostró ese teorema de consistencia, el conocido ahora como teorema de consistencia de Kolmogorov, para poder estudiar procesos estocásticos. Yo les decía hace un rato que una vez que veamos el teorema de Kolmogorov, ya podemos construir el proceso de Wiener. Pero, curiosamente, Wiener no siguió ese proceso lógico.
Wiener construyó el proceso, el que ahora se conoce el proceso de Wiener, en el año de 1924, antes del teorema de Kolmogorov. Eh, Fue una genialidad lo que hizo Wiener, porque él construyó la medida en un espacio de dimensión infinita, digamos como a pie, sin tener toda la herramienta de la teoría de la medida. Entonces, ahora, ya en cuanto a la teoría de la medida, eh, la secuencia lógica, pues fue, como les decía, Lebesgue desarrolló la teoría de la medida en los reales para poder definir, dar una mejor definición de la integral que la definición de Riemann. Entonces, lo que hizo Lebesgue, pues fue desarrollar su teoría de la medida e inmediatamente pasar a la teoría de integración. Después, los que le siguieron a Lebesgue, bueno, y el mismo Lebesgue, fue pasar del caso de los reales, ahí sí fue como la secuencia lógica, definir la medida en Rn y definir la integral en n variables. Ya para el caso infinito, eh, hubo diferentes, además del camino de Karateodori, hubo otro camino que planteó Daniel, pero fíjense, Daniel también lo hizo antes de que se demostrara el teorema de Kolmogorov. Fue en el año de 1921-22 que logró, eh, el problema que se planteaba en esa época, insisto, era el problema de integración. Se sabía cómo integrar funciones de un número, funciones de n variables, pero ¿qué se podía hacer para funciones que dependían de una infinidad de variables? Bueno, Daniel logró darle un sentido a una integral, a integrales de funciones que dependen de una infinidad de variables. Lo hizo por el lado del análisis funcional, o sea, se fue por el lado del análisis funcional, pero eso lo hizo antes de que se terminara de desarrollar la teoría de la medida. Entonces, pues se sigue de diferentes maneras y en algunos casos, pues como zigzagueando, como buscando cuál es el mejor enfoque o cuál es el mejor camino para resolver los problemas que se tienen en esa época. Entonces, bueno, espero que no les haya confundido con la respuesta, pero el camino histórico sigue en parte el camino lógico, pero en parte no, en parte es un zigzag que se va dando. Y creo que eso pasa en toda la matemática. No, al contrario, justo no. Precisamente lo que pasa es que observo que en el curso hace muy buenas referencias históricas aquí a cada proceso, entonces de mi parte pues, sí sería como tratar de aprovechar eso que es difícil luego encontrar en los profesores, que tengan el conocimiento histórico y sobre todo precisamente esta no linealidad. Entonces, bueno, por eso es que lo preguntaba, porque muchas veces pues el curso lógico a veces como que esconde precisamente todo este tipo de vaivenes y de baneos que existen, ¿no? En el desarrollo de la matemática, pero en ese sentido iba mi pregunta. Sí, sí, a mí me interesó la historia de la matemática en general, pero bueno, en particular todo esto que tiene que ver con el análisis matemático y la teoría de la probabilidad, porque me parece precisamente lo que acabas de decir, que hay resultados que quedan como escondidos, como muy abstractos, ¿no? Uno ve un libro y que uno ve definición, proposición, lema, teorema, definición, teorema, 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 y a veces se pierde uno porque no sabe uno la importancia de tal resultado. Hay resultados que históricamente fueron muy importantes, que quedan ahora como simples lemas, porque ya se avanzó con la matemática, entonces eso como que se ve muy rápido. Sí, yo pienso que teniendo un panorama, por lo menos general, del proceso histórico, yo creo que queda más claro, se entiende más la matemática moderna, los resultados modernos, se sabe cuáles son las dificultades que se presentaron para desarrollar determinada teoría, por qué se desarrolló de esa forma, a qué se quería llegar, qué se buscaba conseguir con ese camino. Y bueno, yo creo que se entiende más, bueno, yo por lo menos entendí más tanto el análisis matemático como la teoría de la probabilidad, incluyendo el análisis funcional, conociendo un poco la historia de cómo se desarrollan los conceptos
el libro de Lebesgue de Siones sobre la integración y la búsqueda de funciones primitivas. Y lo que hace Lebesgue primero es primero analiza cómo evolucionó históricamente el problema de la integral desde el punto de vista analítico, desde el punto de vista geométrico, y después ya desarrolla su teoría. Pero primero analiza cómo fue la historia del desarrollo de la teoría de integración, desde antes de Riemann, desde Leibniz, desde Newton y Leibniz. Entonces, Lebesgue también tenía ese enfoque, ¿no? O sea, su libro es una maravilla. Empieza con la historia de cómo se desarrolló el problema de la integral para llegar a plantear el problema que él quería plantear y que quería resolver y por qué lo quería resolver. Una vez que vio todo ese desarrollo histórico del problema de la integral. Entonces, sí, me parece que la parte histórica aclara muchas ideas y muchos conceptos. Y bueno, espero que también a ustedes les sirva. Bueno, pues entonces nos quedamos en que vamos a demostrar esto que se requiere para demostrar que que la función μ0 que estamos definiendo sobre el álgebra esta que definimos es una cuasi medida y entonces se puede aplicar el teorema de extensión de Karateodory. Eso lo vamos a demostrar la vez próxima.